Hola, en este video te expondremos el ciclo celular y sus fases. Mi nombre es Febe Martínez. Como introducción, las fases que la componen son la interfase, conformada por la fase G1, fase S y fase G2, la mitosis, formada por la profase, la metafase, el anafase y la telofase, la citocinesis y finalizando con la meiosis 1 y la meiosis 2. Empecemos por definir el ciclo celular. El ciclo celular es una serie de eventos sucesivos de crecimiento y división de la célula. Hola, mi nombre es Dana Cisneros y yo les voy a hablar sobre la interfase. La interfase ocupa el 90% de la vida de la célula y empieza por la fase G1, en donde la G proviene del término en inglés growth, que significa crecimiento. En la fase G1, la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos y a preparar el material hereditario para la replicación de ADN. La doble hélice se enreda en una proteína llamada histona para formar nucleosomas para formar la cromatina. En el núcleo de la célula es posible observar la cromatina condensada asemejándose a una bola de hilo. La siguiente fase es la fase S, donde S proviene del término en inglés síntesis. La cromatina se condensa formando la cromátida, la cual se une a otra cromátida dando origen a los cromosomas. Estos cromosomas se unen en un punto conocido como centrómero y ambas son denominadas cromátidas hermanas. La siguiente fase es la fase G2, en donde la G proviene del término en inglés growth, que significa crecimiento, en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular. Hola, mi nombre es Ashley Cisneros. Les voy a explicar la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular en el cual una célula progenitora da lugar a dos células hijas con la misma información genética y el mismo número de cromosomas. La primera fase es la profase, donde la cromatina se condensa haciendo visible la cromatida. Desaparece el nucleolo y la membrana nuclear. Los centriolos migran a los polos. Los microtúbulos forman el huso mitótico. Y finalmente, los microtúbulos se adhieren al centrómero en una estructura proteica llamada cinetócoro. La segunda fase es la metafase, donde los cromosomas se ordenan en el centro por los microtúbulos. La tercera fase es la anafase, donde los cromosomas se separan en dos cromatindas dirigiéndose a los extremos. Y por último, la telofase, se reestructura la membrana celular, se tienen dos núcleos y se desdoblan los cromosomas formando los nucleolos. Mi nombre es Febe Martínez y les voy a hablar acerca de la importancia de la mitosis. En las células procariotas hay reproducción asexual y en las células eucariotas hay crecimiento, sustitución de células muertas y reparación de daños. Otra fase del ciclo celular es la citocinesis, donde el citoplasma se divide, se invagina y junto a un anillo de actina y miosina separan la célula en dos. La siguiente fase que te platicaremos es la meiosis. La meiosis es el proceso a través del cual se producen los gametos en los organismos que llevan a cabo la reproducción sexual. Se dan gametos con la mitad del número de cromosomas, o sea, generan células sexuales haploides. La primera acción de la meiosis será reproducir los cromosomas a la mitad, formando un nuevo tipo de célula, un gameto, en un proceso que se conoce como la gametogénesis. En el caso de las mujeres, la gametogénesis ocurre en los ovarios. Al gameto femenino, formado por 23 cromosomas, lo conocemos como óvulo. En el caso de los hombres, este proceso ocurre en los testículos. Es el gameto formado por 23 cromosomas, lo que conocemos como espermatozoide. Luego, se unen sus 23 cromosomas en el óvulo fecundado y suman 46 cromosomas en una nueva célula conocida como cigoto.
Mi nombre es Ana Mendoza y yo les voy a hablar sobre la meiosis 1, que inicia con la profase 1, que tiene como 3 etapas. La primera es la sinapsis, que son los cromosomas buscan pareja con afinidad genética. La segunda es formación de tétradas, que son los 2 cromosomas con afinidad se unen por medio de las cromátidas finalizando con 4. Y luego el entrecruzamiento, que son los cromosomas intercambian información hereditaria. Después nos vamos a la metafase 1, que son los centriolos se van a los polos formando el uso mitótico que arrastra las tétradas al centro. Y después va a la anafase 1, que es el uso mitótico separa las tétradas y las lleva a cada polo de la célula. Y para terminar está la telofase 1, que se forman 2 núcleos nuevos para poder dividir a la célula con un par de cromosomas homólogos. Soy José Ruiz y hablaré de la meiosis 2. En la meiosis 2, las nuevas células se componen por cromosomas de 2 cromátidas, de forma tal que no hay necesidad de replicación de material genético. Profase 2. En esta etapa únicamente se duplican los centriolos y se posicionan en los lados opuestos de la célula. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el centro. Anafase 2. Los cromosomas son separados por los microtúbulos en cromátidas y son arrastrados a los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Por último, el uso mitótico desaparece y se forman las nuevas membranas nucleares. Habla Febe Martínez nuevamente y les digo que la diferencia entre la meiosis 1 y la meiosis 2 es que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos, se intercambia el material genético y se obtienen 2 células haploides con 2 cromátidas por cromosoma. En la meiosis 2 se separan las cromátidas para obtener más células y se obtienen 4 células haploides con una cromátida por cromosoma. La citocinesis no es parte de la división celular, pero completará la separación de las nuevas células hijas con 23 cromosomas cada una, es decir, las células haploides con la mitad del número de cromosomas de la célula original. La importancia de la meiosis es que la meiosis tiene como finalidad producir gametos con la mitad de cromosomas de la célula inicial y asegurar la variabilidad genética en la reproducción sexual. Concluimos que el ciclo celular es un proceso altamente complejo e importante, ya que gracias a él y a sus múltiples fases seguimos existiendo, ya que es la base para la reproducción. Por su atención, muchas gracias.